Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, donde hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 19 de Mateo, que ya les adelanto que va a ser un capítulo muy intenso, un capítulo donde creo que vamos a aprender cosas muy importantes para nuestra vida, muy interesantes, donde no solamente la idea es aprender, sino sobre todo llevar a la práctica. Como dice la Biblia, no solamente tenemos que ser oidores, sino que sobre todas las cosas tenemos que ser hacedores. Así que vamos a dar comienzo a este capítulo y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 19 que dice así. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Comenzamos este capítulo 19 donde creo que vamos a estar, pues no sé, casi 2 meses estudiando sobre él. Un capítulo donde vamos a tocar temas, por ejemplo, tan serios y tan desgraciados, desgraciadamente, como es el divorcio. Vamos a ver también cómo Jesús bendice a los niños. Y por último, estaremos unos cuantos días, Dios mediante, estudiando la famosa historia de un joven rico que se acercó a Jesús. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Aquí en este versículo comenzamos viendo a Jesús alejándose de Galilea para irse al otro lado del Jordán. Y este versículo nos enseña que cuando el Señor terminó de hablar todo lo que ya nosotros hemos estado viendo en el capítulo 18, entonces continuó su camino hacia otro lugar. Siempre me gusta que los evangelios recojan estas transiciones de Jesús, esos momentos donde el Señor salía de un lugar para entrar en otro lugar, porque esto nos recuerda la intensidad con la que Jesús llevó a cabo su ministerio aquí en la tierra. En este primer versículo encontramos que nada más terminar de decir todo lo que tenía que decir en un lugar, nuestro Señor siguió avanzando. Jesús no se detuvo en su ministerio. Él terminaba en un lugar y de inmediato continuaba en otro. Nuestro Señor era una persona perseverante en el servicio a Dios. Y esto hay que recalcarlo hoy más que nunca dentro de la iglesia. La perseverancia en nuestro servicio a Dios. A mí me da muchísima pena ver creyentes que no perseveran, ver creyentes que se rinden o que abandonan su servicio a Dios, qué sé yo, cuando les surge otro plan. Personas que cuando tienen el más mínimo problema, mira, ya sea en lo personal, en lo laboral o incluso dentro de la iglesia, su decisión siempre es dejar de servir. Y creo que todas estas personas todavía no han entendido el poder de la perseverancia. La Biblia enseña, por ejemplo, en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 13, que solamente serán salvas aquellas personas que perseveren hasta el fin. Debemos perseverar en nuestra relación con Dios y también en nuestro servicio a Dios, aunque se levanten impedimentos en el camino. Y eso va a demostrar que verdaderamente hemos conocido a Dios. Jesús nunca se detuvo en cuanto a su servicio. Él terminaba en un sitio y se iba a otro. Nada ni nadie lo privó de seguir llevando a cabo su ministerio. Y de esta misma manera tendríamos que hacer nosotros. Continuar a pesar de las adversidades. Y con esto no quiero decir que en medio de nuestro caminar, en medio de nuestro servicio no haya problemas o no haya dificultades, circunstancias. Claro que sí. Yo mismo he atravesado momentos en mi vida, en mi ministerio, muy difíciles, muy complicados, al igual que ustedes seguramente. Momentos que a otros le han hecho tirar la toalla. Pero yo no puedo hacer eso. Yo me comprometí con mi Dios, me comprometí con el Señor muchísimos años atrás, en que yo le iba a servir por el resto de mi vida. Da igual dónde, da igual cómo, yo le voy a servir. Y no le voy a permitir a nada ni a nadie que me saque de mi propósito. El único que me puede sacar de mi servicio a Dios es Dios mismo. Hasta que Él quiera voy a seguir aquí.
Con esto quiero decir que claro que a veces hay problemas durante nuestro servicio. Claro que sí, hombre. Muchas veces, pues qué sé yo, aparecen los tropiezos, pero aún con todo eso seguimos avanzando. Aún con todo eso seguimos hacia adelante como lo hacía Jesús. Y muchas veces perseverar en el servicio nos va a llevar a cambios en nuestra vida. En este caso encontramos a Jesús saliendo de un lugar, de Galilea precisamente, para irse al otro lado del Jordán. Hubo un cambio en su vida, pero el Señor no le tenía miedo a los cambios. El Señor no le tenía miedo a esas transiciones. El Señor sabía que lo que tenía que hacer era seguir sirviendo, estuviera donde estuviera, fuese donde fuese. Y de aquí en adelante lo que nos vamos a encontrar es a un Jesús que dejó Galilea atrás. A un Jesús que, como más tarde dijo el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a la iglesia de los Filipenses, allí en el capítulo 13 y en el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. A veces es necesario pasar página en nuestra vida para poder continuar. Y esto es en todos los aspectos de nuestra vida. A veces tenemos que pasar página de ciertas personas. A veces tenemos que pasar página de algunas experiencias que tuvimos. A veces tenemos que pasar página incluso de personas que nos acompañaron en nuestro pasado, pero que bueno, que por la razón que sea ya no caminan juntamente a nosotros. A veces es necesario alejarnos de Galilea e irnos hacia el otro lado del Jordán, como vemos que Jesús hizo aquí en este primer versículo. No te aferres al pasado. No le tengas miedo a los cambios. El único cambio que nunca puede haber en tu vida es dejar de servir a Dios. Ahora bien, este cambio que hizo Jesús en su ministerio lo hizo de una manera intencional. Me explico. Jesús no fue aleatoriamente hacia las regiones de Judea en el otro lado del Jordán. El Señor no llegó allí por casualidad. No es que el Señor se puso a caminar y de repente se dio cuenta y dice, ¡ay, estoy aquí en este lugar! No. Sino que el Señor decidió ir hacia allí. Y esto nos enseña un principio fundamental que cada uno de nosotros tenemos que aplicar. Todo cambio en nuestra vida tiene que ser dirigido, guiado por Dios. Tiene que ser Dios mismo el que nos dirija. Los cambios en nuestra vida tienen que estar basados en cuanto a la voluntad de Dios en nosotros. He encontrado a mucha gente yendo de un lugar a otro, cambiando de trabajo, cambiándose de ciudad, de país, incluso de continente, por motivos que quizá nada tienen que ver con el Señor. Lo hacen quizá porque piensan que en el otro lugar van a estar mejor. Lo hacen porque en otro sitio piensan que tendrán un trabajo mejor o bueno, por los motivos que sea. Pero cuando una persona está en el Señor, todo cambio tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida no se basa en las cosas materiales que podamos adquirir. Así nos enseñó Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 15. Nuestra vida tiene que estar basada y centrada únicamente en cumplir con todo aquello que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que dejarle a Él que sea el que guíe nuestra vida. Que sea Él el que nos diga hacia dónde tenemos que ir ahora. Bueno, fíjate, ¿no? Todo lo que uno puede ver, aprender de este primer versículo, donde quizá para muchos no les diga nada, pero aquí encontramos a un Jesús que no se detiene, a un Jesús que persevera, a un Jesús que no le tiene miedo a los cambios y a un Jesús que tiene claro que todos los cambios en su vida tienen que estar alineados con la voluntad que el Padre tiene para él. Así es la palabra del Señor. Desprende sabiduría, desprende conocimiento. Y cuando uno hace lo que Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, podemos aprender tantas cosas. Y de un versículo
que quizá la gente simplemente usa como una transición del capítulo 18 al 19, aquí hay sabiduría. Y aquí podemos deleitarnos por días seguidos aprendiendo de estas palabras. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos alumbra en este camino oscuro. Gracias porque ella es como ese pan que alimenta nuestro cuerpo, pero tu palabra nos alimenta el alma, Señor. Gracias te damos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos a seguir siempre hacia adelante, a seguir avanzando, a no detenernos. De la misma manera que tu Hijo un día dejó atrás Galilea para cruzar hacia el otro lado del Jordán, ayúdanos a nosotros también siempre seguir avanzando. Pero sobre todo que cada paso seas tú el que lo dirijas. Que no seamos nosotros, que no sea nuestra codicia, nuestra avaricia o nuestro deseo de tener más, sino que sea tu voluntad quien nos guíe, Señor. Gracias por este día martes. Háblanos y enséñanos a través de este día. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Dios te bendiga.